Bueno, gracias Lady, gracias a TPI por invitarme todos los semestres, ya este es como el tercer, cuarto semestre que estoy con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por pararme a bolas este rato. Yo les voy a hablar fundamentalmente de modelado 3D, que es una de las cosas que más me apasionan y a las que me dedico. Y la idea es que les voy a contar a grandes rasgos lo que yo hago profesionalmente. Pero si tienen alguna duda, pregunta, cosa que quieren saber, sin miedo y sin pena, de una me preguntan y vamos a ir charlando, pues que la idea de que estemos sincrónicos es que pueda haber un diálogo. De nuevo me presento, soy Fabián Herrera. Aquí está mi correo electrónico, mi página y mi perfil de Instagram en donde estoy siempre actualizando y posteando las cosas que hago en temas de modelado 3D. Yo soy de formación base de diseñador industrial, egresado también de la Universidad Nacional. Y digamos que mi primera parte de mi vida profesional me dediqué mucho al diseño y desarrollo de productos y me especialicé, hice mis estudios posteriores en esos temas y trabajé en estudios de diseño aquí en Colombia y por fuera haciendo diseño y desarrollo de productos como diseñador industrial. Y digamos que desde ese ámbito empecé a conocer las herramientas de modelado 3D y a especializarme en ellas. Sin embargo, digamos que ya hoy en día me dedico pues a la investigación en la docencia en la Universidad del Bosque, y todo ese tema del modelado 3D pues lo estoy construyendo sobre otras perspectivas que ya les voy a contar, que me parecen bastante interesantes para entender otras posibilidades de estas herramientas. Digamos que de manera introductoria me gustaría hacer énfasis en qué es el modelado 3D, y qué campos ocupa en términos generales.
Entonces, digamos, campo del conocimiento tiene que ver con la capacidad que tienen los ordenadores de construir geometrías y de usar la matemática de las geometrías para representar, simular, especificar, crear, construir, escanear, reproducir cualquier tipo de geometría o de situación tridimensional, llamémosla así, y hacerla visible en unos formatos pues, que son digitales. El modelado 3D recorre un espacio muy amplio, que digamos que va desde lo más creativo y orgánico y que solo vive en el mundo digital, como por ejemplo la creación de personajes, como por ejemplo los efectos especiales, la simulación de eh, escenarios, comportamientos, partículas, fluidos, personas, vehículos, paisajes, en el mundo del cine, digamos, en el mundo audiovisual, hasta temas mucho más técnicos y precisos, como por ejemplo el cálculo de elementos finitos, que tal vez los que sean ingenieros les ha tocado, la simulación del comportamiento mecánico o estático y dinámico de materiales o de piezas o de, digamos que herramientas, artefactos, etcétera, llegando hasta la visualización de datos, la visualización de construcciones matemáticas que se pueden convertir en piezas de geometría y que en esa traducción pues se genera un tema de lenguajes y de apropiación de conceptos muy complejos de la geometría en términos visuales. Y por ahí, por todo ese hilo, pasa el arte, pasa el diseño, pasa la ingeniería, pasan las matemáticas, pasa la comunicación, pasa la escultura, pasan también, digamos que las narrativas y la posibilidad de contar historias o de generar imágenes que cuentan historias. Entonces, digamos que ahí hay un largo panorama que tiene que ver con la capacidad de los dígitos, de reconstruir, representar, crear, etcétera, las geometrías tridimensionales que nos rodean. Y en ese mismo sentido, pues hay una cantidad de software, herramientas y técnicas muy variadas que se ocupan de distintos campos de los que les eh, hablo. Digamos que por mencionarles algunos, en el tema de la animación y el más audiovisual, pues están 3D Max, Cinema 4D, Blender. En el campo del diseño se usa mucho Rhino, ahora Fusion 360. En el campo más de la ingeniería, pues está Solid, CATIA. Y todos los días avanzan, se crean nuevos software, nuevos temas de renderizado, nuevos temas de texturas, nuevos temas de geometría, de volúmenes. Por ejemplo, la llegada de la impresión 3D pues fue otro motivo, otro campo de desarrollo para poder modelar cosas y después imprimirlas con máquinas de control numérico. Entonces, digamos que es un campo muy amplio. A uno generalmente cuando le enseñan esto en la universidad, se lo enseñan como una herramienta particular de su disciplina. A mí me lo enseñaron para hacer el diseño de productos, ¿cierto? Y entonces uno se mentaliza que sirven para eso. O si uno estudia ingeniería, pues se lo enseñan para hacer ejercicios sí, dinámicos y estáticos de máquinas o de herramientas o de materiales o si uno está en un tema más audiovisual, pues él lo usa para hacer escenografías, iluminaciones, etcétera. Y entonces uno generalmente piensa que es una herramienta específica de su carrera, pero no, es en sí misma una carrera, digamos, en todo el sentido de la extensión de la epistemología de un conocimiento. Y tal vez es una rama del conocimiento que no es nueva, que pertenece a la escultura, o digamos que al ámbito de la humanidad o del conocimiento humano que se refiere a la creación de la forma tridimensional, solo que pues con una particularidad y es que es digital. Pero el primer mensaje que quería traerles es que este mundo es un mundo inmensamente amplio y profundo que daría para hacerse un pregrado, un posgrado, especialización, maestría y doctorado, porque el conocimiento es tan amplio, tan profundo, tan diverso y tan maravilloso, digámoslo,
que no requiere ni depende de una disciplina concreta, y más o menos lo que a mí me pasó fue eso. Yo arranqué haciendo diseño de producto, muy de diseñador industrial, muy de entender la manufactura de la pieza, muy de entender el modelado 3D como una instancia para prototipar en muchos niveles, ¿cierto? Visualmente, para hacer visualización de productos, para hacer proporciones, escalas, medidas, comprobaciones de resistencia, de aguante, de ajuste, de precisión, de mecanismos. Arranqué entendiendo el modelado 3D desde esa perspectiva de diseñador industrial, pero poco a poco fui entendiendo que existen otras muchas dimensiones muy interesantes. En esa primera acepción por la cual yo entendí y descubrí el modelado 3D, el modelado 3D es una herramienta de prototipado. Es decir, se entiende en el diseño industrial que el modelado 3D es una instancia previa o que antecede al producto que uno diseña. Y en ese sentido le sirve a uno para prevenir, prever, planear o evaluar elementos del producto sin tener que invertir mucho dinero, ¿cierto? Sin tener que efectivamente llegar al producto final. Y en ese sentido, pues se usa desde para comprobar conceptos, ¿cierto? Para comprobar estéticamente algo, para comprobar la primera idea y visualizar las ideas empodera mucho al creador, ayuda a los equipos creativos a comunicarse mejor, ayuda a desarrollar las ideas, pero también en etapas posteriores el modelado 3D funciona para hacer temas ya de proporciones, de medidas, de escalas, de ajustes, para empezar a fabricar los primeros prototipos, los primeros modelos, para hacer comprobaciones efectivamente ya de orden funcional sobre las piezas que uno está diseñando, hasta incluso derivar en el producto final. Y posteriormente seguir ese proceso de evaluación con el producto. Entonces, digamos que en la idea del diseño de productos, pues el modelado 3D está en la etapa desde la concepción, desde la primera idea, el primer concepto de la solución que yo quiero construir, hasta la puesta en marcha del producto y de unas preseries o ya la salida al mercado definitivamente. Y ahí uno puede comprobar, como les decía, N cantidad de cosas, ahorrándose mucho dinero, mucho tiempo. Las etapas de desarrollo de productos, ustedes saben que son muy costosas para una empresa porque es, pues digamos, embarrarla de manera sistemática para aprender, ¿cierto? Entonces, pues hay una cantidad de recursos que se usan para cometer los errores, digamos, o comprobar las falencias del producto. Entonces, el tema de que muchas de esas cosas se hagan digitalmente, pues también amortigua el gasto en recursos que puede ser muy, muy doloroso para una empresa y sobre todo en Colombia, en donde la idea de desarrollar nuevos productos no es una, digamos, no es un hábito muy común entre el tejido empresarial. Entonces, digamos que ahí nace ese recorrido para mí. En términos ya de software, yo arranqué modelando en rinoceros. En la época en que yo estudié en la Nacional no nos enseñaban bastante, nos enseñaban muy poco en realidad, poquísimo acerca de software. Y me enseñaron un poquito de AutoCAD, que nunca me sirvió en realidad para nada. Y un semestre nos dieron un módulo de rinoceros. Y yo empecé con este software que se llama Rinoceros, que es un software inicialmente pensado para diseño industrial, para hacer diseño de productos o de objetos, y fue, digamos que mi primer software y sobre el que más conocimiento desarrollé en esos primeros años. Digamos que usaba ese software para hacer el modelado, la geometría de las cosas, y usaba otro software que se llama V-Ray, que se usa para hacer el renderizado, es decir, para simular los colores, las luces, como para tomarle la foto a ese modelado 3D. Y durante mis primeros años, pues ese fue el camino. En una época, eso fue hace ya más o menos 10 años, entonces era una época, un poquito más de 10 años, de hecho, era una época donde los computadores y los software tenían serias limitaciones, digamos, y no solo los computadores y los software, sino que el computador que yo tenía en esa época, pues no eran los computadores que tenemos hoy.
Entonces, en medio de una tecnología que estaba naciendo en ese momento y que estaba empezando como a funcionar en escalas profesionales e industriales, pues ahí empezó ese camino, haciendo sobre todo mucho énfasis en productos. Digamos, de ese proceso, yo descubrí una gran capacidad que tienen estos ejercicios de modelado 3D, y es de ponerle a las personas una idea en la cabeza. Cuando uno está haciendo un proceso de ingeniería, un proceso de diseño, un proceso creativo, cualquiera que sea, una cosa que es muy costosa es la incapacidad de que la idea que yo tengo en la cabeza le llegue a mi cliente o a mi jefe o al financiador del proyecto o al Estado, a quien sea. Ponerle una imagen clara de lo que queremos hacer a esos stakeholders es un recurso valiosísimo. Y entonces en muchos de los trabajos, los primeros años en los que estuve, me encargué de hacer visualización de proyectos, que tenía que ver con usar imágenes y videos para contarle a las personas una idea, algo que todavía no existe. Eh, y digamos que el renderizado, sobre todo, la capacidad de ponerle materiales, de ponerle texturas y colores, es muy potente para eso, para que la gente crea en el proyecto, le dé forma en su cabeza, empiece ya a vislumbrar algunos detalles, se entusiasme, sueñe, crea en el proyecto. Y esa fue una herramienta que tal vez rindió en términos económicos más frutos que el mismo proceso de prototipado. Porque en los lugares en los que trabajé, pues la mayoría de clientes no los conseguíamos a punta de renders. Los concursos que nos ganamos fue a punta de renders. Digamos que hay un trabajo muy interesante de comunicar una idea, y montar al bus o montar al barco a esas personas que, que iban a hacer posible el proyecto. Y a lo mejor, digamos que en diseño hay una tradición y una práctica muy grande en torno a mostrar un proyecto, a cómo lo narro, cómo lo cuento, cómo soy convincente, cómo lo estructuro, cómo contagio a los demás de mi idea. Pero en otras disciplinas con las que me he encontrado, eso no era tan importante. Y en esa época, que era una época en la que el emprendimiento no era tan fuerte como hoy, digamos que la idea de vencer no era tan común. Entonces, esos primeros años, digamos que yo me gané mucho de mi espacio laboral haciendo eso, usando la visualización 3D como un proceso comunicativo, persuasivo, no solo para ir a buscar recursos, sino también internamente para mover ideas y construir proyectos. Digamos que todo este proceso, pues obviamente en gran parte es un viaje sobre la técnica, sobre entender cómo es una geometría, qué es una geometría, cómo funcionan las luces, los colores, las texturas, cómo se compone un volumen, cómo cambia un volumen, que es un proceso muy cercano a la escultura, o digamos, para decirlo directamente, es un proceso escultórico. Y esa ha sido mi gran pasión desde que entré a la universidad, incluso antes de entrar a la universidad. A mí me encanta la forma y me encantan la idea de la belleza en la forma. Y siempre me vi en muchos sentidos como un escultor, una persona que hace esculturas. Pues en el mundo digital, digamos, en el mundo del modelado 3D, pero detrás de todo esa búsqueda había también una búsqueda estética, de construir la belleza y de preguntarme por qué, cómo y cuándo hay belleza en una forma, en una geometría, en un volumen. Y como les contaba, en esos primeros momentos, pues eran los volúmenes y las formas de los productos. Pasado, yo no sé si me siento como hablando solo. Si hay preguntas o cualquier cosa, ya saben que con toda confianza yo estoy aquí pendiente del chat. Me cuentan. Listo. Bueno, posterior a, digamos que a varios años de conocer esas herramientas, de extender el conocimiento de esas herramientas a otros ámbitos y a otras técnicas, me empezó a interesar mucho la idea
digamos que entre más uno profundiza en esas herramientas, pues más se acerca a las matemáticas de esas herramientas y a cómo funcionan sus parámetros, a cómo funcionan los algoritmos que están detrás de esa generación de la forma. Y entonces empecé un recorrido que tenía que ver con, digamos, ya no esculpir la forma con las herramientas que nos da el software, sino a esculpirla con los números y los datos. Y ahí se abrió un nuevo episodio, digamos, en ese viaje que yo hice que tenía que ver con construir la forma a partir de los datos. Es decir, cómo puedo tomar un dataset o un número o datos en general y traducirlos en formas tridimensionales y empezar a construir toda esa idea del color, de las texturas, de los volúmenes, de las geometrías, pero ya no desde una intuición plástica de ir guiando las líneas y las superficies, sino de ir guiando cómo conectar números con estos software. Digamos que después de Rhinoceros, Rhinoceros tiene un módulo que se llama Grasshopper, que es un módulo que permite hacer eso, que permite algoritmizar, digámoslo así, los procesos de generación de la forma, que también permite conectar datos al proceso de generación de la forma, que permite escribir código en Python para generar procesos de alteración de la forma. Y entonces digamos que ahí empecé a explorar ese otro mundo que ya no era de los productos ni del diseño industrial, sino que tenía que ver con la visualización de datos. Y que tenía que ver también con otras preguntas en términos estéticos, de cómo contamos la historia que cuentan los datos o la información que tienen los datos en un lenguaje que es un lenguaje plástico, un lenguaje de la forma. Y digamos que ahí he hecho bastantes aproximaciones a entender ese proceso. Es un proceso que aún hoy sigue siendo complejo y sigue siendo bastante como poco recorrido. Pues digamos que en los últimos 5 años obviamente ha habido una explosión del tema de la visualización de datos en 3 dimensiones, pero inicialmente cuando todo esto está pasando de Grasshopper y de empezar a entender cómo se algoritmiza el proceso de generación de la forma, pues era una cosa poco explorada. Ahí también empecé a entender otra idea muy, digamos, que ya había explorado antes, que era el poder de las imágenes. La capacidad que tiene una buena imagen de capturar la atención y generar cuestionamientos, preguntas, dudas o de atraer a la persona hacia una idea específica. Pues porque los datos, digamos, por sí solos o puestos en una tabla de Excel, ahí hay mucha información muy interesante, pero leer esa información muchas veces es sumamente costoso. Y estamos en un mundo altamente mediatizado por las imágenes, entonces construir imágenes con los datos también es una forma de contar una perspectiva, contar un punto de vista, contar algo que uno piensa, cree o siente respecto a esos datos. Y ahí también pues me he puesto la tarea de preguntarme de qué se tratan los datos, cómo se leen los datos, para qué sirven los datos, en un mundo donde hay N mil millones de datasets generándose cada segundo, pues a dónde va toda esa información, quién consume esa información, quién puede procesarla, por qué la procesa, con qué interés la procesa, y también cómo circulan las imágenes de los datos, ¿no? Ahorita con el coronavirus, por ejemplo, un par de estos ejercicios de estos, de hecho, son del coronavirus. Con el coronavirus, pues circularon imágenes sobre los datos diciendo de todo, ¿no? Y ahí hay un argumento de poder y de cómo la imagen se convierte en una autoridad, ¿no? Y entonces caben todas las preguntas de quién es el autor de esas imágenes, por qué ese autor de la imagen decide sobre el resto, eh, muchas veces cómo la eficacia comunicativa de una imagen altera o digámoslo más fuerte, corrompe los datos que inicialmente se querían mostrar. Y bueno, ahí ha habido toda una exploración que me llevó a abrirme paso como a estas preguntas. Yo ahorita tengo
una de las asignaturas que tengo es de visualización de datos en la Universidad del Bosque y nos hacemos este tipo de preguntas. Estos últimos 2 semestres, por ejemplo, hemos trabajado con los datasets del distrito. El primer semestre trabajamos con el dataset del coronavirus en Bogotá, que era pues yo creo que tendría más de, no sé, 5 o 6 millones de entradas, y cómo tomar esos datos y empezar a construir imágenes contando el coronavirus. Y este semestre trabajamos sobre otro dataset del distrito que es sobre la percepción de la seguridad en la ciudad de parte de las mujeres, y temas de género en general, percepción de temas de género en las mujeres, que fue una encuesta que se hizo a 1.200 mujeres en Bogotá, preguntándoles, no sé, más o menos unas 60, 70 preguntas. Y entonces, ese ejercicio de entender que en la visualización tridimensional también hay la posibilidad de la comunicación, de construir un discurso, de generar imágenes que cuestionan o reflexionan sobre unas realidades, pues ahí también ha habido otro campo que es mucho más reciente para mí, y que lo he ido explorando y que tiene también otras particularidades técnicas. Aquí digamos que no solo hay modelado 3D, también hay código. Yo he trabajado sobre todo con JavaScript y con las librerías de JavaScript que están pensadas para hacer visualización de datos, que no necesariamente son imágenes tridimensionales, pero que digamos que están en el mismo escenario de la construcción de imágenes basadas en datos. Otro campo que ha sido interesante es el de construir assets o productos, objetos para la virtualidad. Un gran campo que existió siempre en el modelado 3D fue el de construir escenarios, objetos, personajes, etcétera, para el mundo audiovisual, ¿cierto? En las películas, para hacer efectos especiales, etcétera. Pero eso paulatinamente ha migrado, por ejemplo, a los filtros de Instagram, al tema de realidad aumentada, de realidad virtual, a una cantidad de escenarios que no son el de los videojuegos o el de las películas de Hollywood, sino que tienen que ver con las redes sociales y el consumo y la interacción con esos assets, digamos, tridimensionales. Esta imagen que ven acá es una máscara que es un filtro de Instagram, que si quieren usarla o verla, ahí en mi cuenta está para que la usen. Y ahí hay un tema de trabajar para algunas marcas o para personas o empresas que quieren construirse una materialidad en ese mundo digital, llamémoslo así, que quieren aprovechar todas estas ventajas de las tecnologías digamos, de tracking de la cara, por ejemplo, de tracking del espacio, para construir una presencia de su marca o de su mensaje. Y pues haya habido también otro trabajo del modelado 3D que ha sido muy interesante, con simular muebles, máscaras, filtros, escenarios, efectos, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar y que pues ustedes seguro han visto en sus redes sociales o en interacciones que hayan podido tener más allá de los videojuegos, ¿no? Entonces, ese es otro mundo que también es muy interesante, que tiene también otras complejidades técnicas, pues porque, no sé, por ponerles un ejemplo, estas máscaras de Instagram, digamos, contrario a los ejercicios anteriores, que son ejercicios muy robustos de modelado 3D, pues estas máscaras y estos assets tienen que ser ultra livianos, ultra sencillos, fáciles de cargar, que funcionan en tiempo real, que interactúen, que donde tienen que priorizar la interacción por encima digamos, de la calidad o el detalle. Entonces también funcionan en otras lógicas. Son también objetos digitales que tienden, como les decía, a la interacción o al uso o a generar una especie de relación eh, de diálogo, de interlocución con quien los usa. Entonces ahí uno, digamos que vuelve como a la idea primaria del producto y de qué significa ser un producto y cómo se usa un producto. Y pues funcionan en la inmediatez de todas estas redes sociales, ¿cierto? Tiene que ser una cosa mucho más ligera en términos de que pueda ser consumida rápido y que sea atractiva con muy poco. Entonces, digamos que todo este mundo también es un mundo muy interesante,
el año pasado con un texto acerca de máscaras y estos temas digitales. Participé en un evento que se llama el Carnaval Digital, que se los recomiendo, que este año también vuelve. Y ahí se cuestiona, por ejemplo, mucho el tema de las máscaras, entendidas como los filtros, como todo aquello que media entre nuestra percepción y la percepción que nos da la pantalla o que nos dan las redes. Y muchas de esas mediaciones tienen que ver con estos procesos de modelado 3D, de renderizado, etcétera, etcétera. Y con la idea de la identidad, ¿no? De cómo esos objetos digitales, llámense filtros o realidades aumentadas o realidades virtuales, empiezan a alterar la percepción de lo que es o no real, de lo que concibimos como identitario o no, de lo que concibimos como parte de nosotros o no. Y entonces ahí digamos que ha habido un proceso mucho más íntimo de acercarse al cuerpo a través de las pantallas, ¿no? Todo el modelado 3D antes de eso, pues era el de los objetos, el de las cosas que estaban en la pantalla, pero en la medida en que nosotros hemos entrado en las pantallas a tomarnos fotos, videos y demás, pues nos hemos acercado y hemos construido identidades con esos elementos digitales. Y pues ahí hay también otras preguntas y cuestionamientos sobre eh, cómo la escultura funciona en esos ámbitos, pues cuestionamientos muy, muy interesantes. Eh, digamos que al tiempo que el tema de los datos y el tema de los assets digitales pasaban en mi carrera, pues también me empecé a encontrar con otras formas del modelado 3D, que son las de las imágenes médicas o la imagenología médica. Si ustedes se han hecho una radiografía, o sea, se han hecho un TAC o una resonancia electromagnética, pues han estado en un proceso en el que les escanean el cuerpo para producir una imagen tridimensional o una imagen que simula la tridimensionalidad de ese cuerpo. Y entonces hay una cantidad de archivos, de conocimiento, de imágenes médicas en 3 dimensiones sobre muchas patologías, sobre la anatomía del cuerpo, sobre el comportamiento del cuerpo. Y entonces ahí empecé yo, y esto fue gracias a la Universidad del Bosque, y gracias a Juan Sebastián Ávila, que es otro investigador que ha trabajado mucho sobre estos temas del modelado 3D usado en temas médicos. Entonces ahí me acerqué mucho a la anatomía humana y a la anatomía humana que no vemos, ¿no? A la que está dentro de nuestro cuerpo. Cuando la escultura en términos históricos se acercaba al cuerpo, se acercaba a las partes más exteriores del cuerpo, pues también por capacidades tecnológicas, pero este tipo de modelado 3D le permite a uno acercarse a entender cómo y qué es lo que hay dentro del cuerpo de uno. Y todos esos sistemas y densidades y cosas que no vemos, cómo son y cómo existen allá adentro, y lo llevan a uno a imaginarse cómo es todo ese mundo. El proyecto que les cuento de la Universidad del Bosque con esta persona era, digamos que inicialmente un ejercicio de escanear un cáncer en una clavícula, hacer unos modelos anatómicos de ese cáncer para que un médico en un hospital en España pudiera planear el proceso de intervención, ¿no? En el dummy, digamos, antes de ir al cuerpo de la persona y entender por dónde estaba el cáncer, qué partes era que cortar y qué no. Pero de ahí, digamos que derivó todo un proceso muy interesante de usar esos archivos médicos para generar formas y generar imágenes y empezar a construir pues unos temas más escultóricos. De ese proceso nacieron pues, muchas cosas, entre esas este proyecto, que fue un proyecto que presenté el año pasado en la Feria del Millón, que tiene que ver con haber estudiado y intervenido una cantidad de imágenes de los huesos y haberme dado la tarea de construir un sistema óseo y, digamos, inventado. Y aquí, digamos que ya hay una reflexión que tiene que ver más con el arte y con unos intereses estéticos, ya no con la idea del producto, ya de pronto no con la idea del prototipado o la idea de la interacción, sino con el cuestionamiento sobre la forma y sobre todo el cuerpo y sobre las geometrías que están dentro de nuestro cuerpo y la relación que tenemos con esa imagen de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, en un mundo de selfies y de fotos en redes sociales de nuestras caras, no sé, a uno nunca se le ocurre tomarse una selfie
de su corazón, o de su cerebro, o de su sistema cardiovascular, ¿no? Digamos que esa parte del cuerpo nos es todavía un poco una incógnita en términos estéticos, entonces este trabajo tuvo que ver con hacer imágenes que nos permitieran encontrarnos con esto, también con la idea, un poco pensando en los huesos de la muerte, de lo que significa los huesos como una especie de testimonio de una vida que pasó por ahí, de resignificar esa imagen que tenemos hacia los huesos, y también, pues, digamos, de un proceso tecnológico que es coger imágenes que son nubes de puntos, traducirlas a mallas poligonales, después transformar esas mallas poligonales para construir unas formas, pasarlas a un software de modelado 3D, imprimirlas después sobre papel de algodón, porque estas, pues, finalmente fueron obras, pues, en un cuadro, pues, para la exposición. Entonces también hay un proceso de traducir desde un lenguaje médico hasta un lenguaje del diseño y terminando en un lenguaje del arte, digamos. Hay un puente muy interesante en donde pues inevitablemente yo tuve que enlazar todos esos conocimientos técnicos que yo he construido, más o menos construido a través de estos años. Digamos que esto es lo más reciente, que es un trabajo similar, que está hecho con el Departamento de Neurología de la Universidad Nacional, del Hospital de la Universidad Nacional. Es también con imágenes de pacientes, pero esta vez son imágenes del cerebro, de pacientes que tienen esclerosis, que es una enfermedad que se diagnostica a través de imágenes, a través de resonancias magnéticas, entre otras se diagnostica con imágenes, y me interesaba mucho cómo los médicos, en particular los neurólogos especializados en esa enfermedad, pues se dedican a leer imágenes, ¿no? Digamos que casi que a ver arte, ¿no? Todos los días se sientan enfrente de una imagen del cuerpo a estudiar esa imagen y a encontrar una verdad dentro de esas imágenes. Y entonces, con esto, lo mismo, digamos que se tomaron archivos de resonancias magnéticas, se pasaron a modelado 3D, después se crearon unos renders, después los renders se les hizo una edición, una construcción también de textos, de color, de texturas, y de ahí quedaron 6 piezas que van a estar, digamos que la idea, eso está todavía un poco en proyecto por la pandemia, pero la idea es que estén exhibidas en el Hospital de la Universidad Nacional, eh, más o menos a finales de mayo, para un poco poner las imágenes del cuerpo y de las enfermedades y de lo que pasa dentro de nosotros, eh, frente a los ojos de los pacientes y de las personas que están en el hospital, y entender también que reconocer pues el cuerpo de esa manera es importante para muchos procesos de entender nuestro cuerpo. Digamos que aquí también me gustaría resaltar que estos últimos proyectos tienen que ver con el mundo del arte, ya no con el diseño, ni con la ingeniería, ni con el prototipado, y que de esto también ha habido un desarrollo tecnológico de cómo el arte y la escultura se han empezado a construir sobre medios digitales. No sé, ahorita como, no sé si han escuchado de los NFT, que son formatos en blockchain que permiten ejercer propiedad sobre piezas de arte digital. Y entonces ahí se está abriendo todo un escenario de construir cultura visual y cultura estética con el desarrollo digital de la forma. Y pues es un campo muy nuevo que ahorita está un poco revuelto porque está nuevo, entonces hay mucha especulación al respecto. Pero también digamos que esa es otra rama, otro campo del modelado 3D y de estas tecnologías que ya está mucho más centrado sobre los escenarios artísticos. Digamos que como planteamiento inicial quería contarles esta historia, esta trayectoria bien, digamos, bien longitudinal, o más bien no, bien transversal, sobre muchas de las posibilidades que tiene el modelado 3D. Y que, digamos, es mi recorrido, no digo que este sea el recorrido indicado, ni tampoco estoy diciendo que estos sean todos los campos, hay muchos otros campos mucho más complejos,
que otras personas han recorrido, pero pensando como en TPI, en lo que ustedes están haciendo, pues quería plantearles dos reflexiones. La primera es, digamos, que entender que las herramientas digitales, y ha pasado no solo con el modelado 3D, sino con muchas otras, están pasando de ser herramientas o una especie como de elementos a convertirse en campos o convertirse en la reflexión en sí misma. Y esa es una de las cosas que a mí me pasó con este proceso. Es decir, yo dejé de entender el modelado 3D como una herramienta para hacer diseño, para entenderlo como el fin mismo de mi actividad profesional. Es decir, como un campo en sí mismo en el que yo estudio y construyo y genero nuevo conocimiento, en el que yo entiendo el mundo, en el que yo puedo crear, puedo compartir, comunicar, etcétera, etcétera. Y no solo con el modelo 3D, sino con muchos de los ámbitos digitales sucede eso también. Y digamos que las disciplinas de la universidad tienen a veces ese pequeño efecto, y es que le plantean los medios, los fines como un medio. Y a veces le toca a uno hacer el proceso de dislocar esa idea y darle la vuelta y entender que algunas veces en realidad los medios son los fines, sobre todo en términos digitales. También porque pues en términos laborales yo pues arranqué a hacer esto hace 10 años, donde era mucho menos popular que ahora, y me dio una gran ventaja frente a mis colegas de esa época. Pues digamos que dominar estas tecnologías me permitieron avanzar en estos campos, me permitieron conseguir empleos, clientes, emprender, lanzar mis ideas con más efectividad al mundo. Y entendiendo eso, digamos que más que una herramienta, podía ser un campo en sí mismo, ¿no? Y la segunda reflexión que quería dejarles tiene que ver con, eh, digamos que la idea muy borrosa desde mi punto de vista entre simular algo, prototipar algo y la realidad. Eh, pues a mí en mis épocas me enseñaban que, como les contaba al principio de la charla, que uno primero prototipa, primero prueba, primero se hace las cosas en borrador, un poco las planea, y después sí las ejecuta y se vuelven un producto. Y esa es la idea como del prototipado, o incluso pues la palabra hace alusión a eso, al primer tipo, al prototipo, al primero de una serie de muchos. Pero también estas herramientas me han ayudado a entender que esa separación entre el primer tipo o todo lo que sucede antes versus todo lo que sucede después, pues en realidad no existe. Con los productos digitales uno no sabe si está en un borrador, si está en una prueba o si está en el producto final. La idea de la versión alfa, beta y de ahí para allá, pues también es muy borrosa. Y eso es una cosa que creo que es muy conveniente. Eh, digamos que empezar a entender que todas estas simulaciones tienen mucho de real y que en sí mismas pueden ser una realidad, en sí mismas pueden ser un producto, en sí mismas pueden, digamos, constituir un valor directo para quien las usa o para quien las adquiere, y no entenderlas como en esa lógica del antes y el después. Pues yo paradójicamente arranqué entendiéndolas como la semilla para que eventualmente germinara un producto, y hoy por el contrario las entiendo como el producto en sí mismo, ¿no? Cuando les mostraba estas piezas de arte o cuando les mostraba los productos o los assets digitales, pues se trata de eso, del viaje de dislocar o de borrar esa línea entre qué es prototipo y qué es producto, o qué es un boceto y qué es el producto terminado, y entenderlo más como un ciclo donde el principio está conectado con el final, y en realidad yo siempre tengo bocetos o siempre tengo prototipos o siempre tengo pruebas alfa o beta, eh, y al mismo tiempo esos espacios pues son de producto o son de resultado o son de obra final. Eh, y creo que esa última conclusión que quería plantearles tiene que ver también con que entre más se han especializado estos escenarios, pues más borroso se hace la diferencia entre qué es real y qué no. Digamos que desde la manera
básica, que es que uno ya en una película no sabe qué es un efecto especial y qué no. Uno ya no sabe si el actor era de verdad o era un modelado 3D. Pero también pasando por la interacción que tenemos en las redes y cómo construimos nuestra identidad. O sea, ya creo que es indiscutible este punto que la mitad, por lo menos, de nuestra identidad es digital, es intangible, digamos, es un fenómeno que se da en la simulación de cosas, de imágenes, de sonidos, de contenidos audiovisuales. Y eso es tan real en términos de identidad como el mundo físico. Entonces borrar esas líneas creo que ha sido un proceso pues que yo he descubierto, que ya a estas alturas no, yo no cuestiono la realidad de estos mundos porque pues digamos que en términos efectivos son muy reales. Y quitarse esa barrera también le permite a uno transitarlos con mucha más posibilidad creativa y entendiendo como la potencia que tienen las herramientas. Listos. Pues esa era la charla que tenía que contarles. No quería extenderme mucho porque sé que la atención no da para tanto. Y no sé si tienen preguntas, comentarios, proyectos que quieran que nos enteremos los demás. Pues bienvenidas las preguntas o la discusión. Bueno, aquí Sophie Forero pregunta, ¿cuánto tardó en hacer ese filtro? Estos filtros son en realidad muy sencillos. Un filtro de estos, no sé, en una tarde, tal vez un día máximo, porque lo que te cuento son, digamos que los filtros de Instagram sobre todo tienen que ser cosas muy sencillas para que operen veloz en la plataforma, no pueden ser archivos pesados. Y lo que se demora es la aprobación. Uno, Instagram o Facebook más bien tiene unas políticas de publicación sobre contenidos muy rigurosas para los creadores y entonces, por ejemplo, este filtro tú lo tienes que mandar a una, digamos, una especie de instancia de aprobación y ellos a veces se tardan entre 24 horas a 8 días en aprobarte el filtro para que se vuelva un filtro que usen los usuarios de Instagram. Y por ejemplo, si tú pones texto, a mí me han baneado varios por tener textos, si pones logotipos de marcas también te molestan mucho. Digamos que ahí uno empieza a ver un poco cómo funciona la censura de esas redes, pero es un proceso muy veloz. O sea, digamos que esta en particular, yo creo que contando la aprobación de Facebook en 2 días, 2, 3 días estaba listo. Vale, sí, los invito. Esta es mi cuenta de Instagram, FabianH3D. Ahí en uno de los apartados donde uno tiene fotos, videos y eso, hay uno que es de filtros. Ahí yo tengo creo que un par de filtros por si los quieren usar y tomarse una foto y ver cómo funcionan. Este no es interactivo, pero tengo otro que sí es interactivo. Cuando uno abre la boca pasan cosas con la máscara. Si los quieren probar. Listos, no sé si hayan más preguntas, dudas. Sí, quiero ver cuántos hay acá. Bueno, y pregunta alguien, ¿dónde puedo aprender a hacer formas complejas? Digamos que hoy en día hay mucho contenido online. En YouTube hay tutoriales sobre lo básico, hay todos los que uno quiera de los software más populares. O sea, de Blender, de Fusion 360, de Rhinoceros, de los software grandes, uno encuentra ahí mucho contenido. Yo de hecho les voy a poner aquí un link. Yo, pues digamos que yo dicto eso en el pregrado de diseño industrial y en artes en el Bosque y tengo algunos tutoriales en una página, en una cuenta de YouTube que se los voy a dejar, que son, de hecho hay una carrocería, o digamos que la carcasa de un carro. Les voy a dejar un link por si alguno está interesado. Son 3 tutoriales muy básicos que son los que uso para introducir a los estudiantes a
a un software que se llama Fusion 360. Entonces, si a alguien le interesa, pues ahí puede tener más información. Aquí les comparto el link del tutorial. Pero digamos que, pues obviamente hay muchos más completos y gratuitos para empezar. Si uno ya se quiere especializar, digamos que es, a veces las mismas casas matrices de los software ofrecen capacitación, entrenamiento profesional, hay libros, digamos que como todo hay una cantidad de escenarios. Y digamos que lo que a mí me gusta mucho son las redes sociales, o sea, en Instagram, por ejemplo, o en Discord, o eh, también hay como redes sociales dentro de las mismas casas de los Este software. es un Ahí uno tutorial encuentra básico expertos y de gente que cómo quiere funciona compartir, y en Fusion general la 360. comunidad es muy abierta Entonces a Fusion, compartir proyectos, herramientas. Entonces también en comunidad ahí uno aprende mucho. María Fernanda Guzmán pregunta, ¿en el proceso de diseño de estas máscaras están involucrados los procesos de reconocimiento facial? ¿O cómo se maneja eso? ¿Cuántos interactivo? Sí. María Fernanda, casi desarmó el computador. Digamos que yo modelo en unos software de modelado, pero el montaje del reconocimiento facial se hace en una aplicación que es gratuita, un software que es gratuito que tiene Facebook, que se llama Spark AR. Y en Spark ahí te permiten hacer ese proceso, o sea, poner tu modelado 3D y mapearlo con un rostro humano, para que tú puedas entender, digamos, cómo ese modelado 3D se adapta a la cara, que si tú le quieres poner, no, que cuando yo abra la boca se le muevan las orejas al perro, digamos que te da todos esos instrumentos. Y es un software bastante completo que no solo hace traqueado de la cara, sino a veces del espacio también. O sea, tú quieres hacer realidad aumentada, trabaja con sonidos. Digamos que es bastante versátil para hacer un software de uso de una red social, digamos. Entonces, sí, ahí digamos que tú puedes entender el proceso de traqueado de la cara, y no solo funciona con modelado 3D, o sea, tú también puedes traquear la cara con dibujos, ilustraciones vectoriales, todo lo 2D también aplica. De hecho, digamos que muchos de los, o varios de los filtros que yo he hecho son, o la mayoría son bidimensionales con imágenes, ¿no? Que una marca, por ejemplo, una marca de chaquetas que hace unos estampados súper bonitos con ilustraciones. Entonces quería hacer unos filtros para la cara con esas mismas ilustraciones para que la gente pues se pusiera el filtro con el estampado de la misma chaqueta, un poco como que la cara le combine con la chaqueta. Y fueron imágenes bidimensionales, y Spark AR, acá se les pongo el nombre, permite Spark. Permite hacer eso y es gratis. Uno conecta el celular y le va mostrando el filtro, cómo se comporta para que no lo modifique. Es bastante sencillo en realidad ese software. Ángel Sube Valencia pregunta, profe, ¿qué programa recomienda para terminar la edición del render como materiales y mejorar la calidad de imagen, entre otras cosas? Sí, los software de renderizado ahorita hay unos muy potentes. Digamos que yo uso uno que se llama Cinema 4D, y el motor de renderizado ahí dentro se llama Corona. Ese es el que yo uso y el que a mí me encanta y me parece más interesante. Hay otro, el que les contaba, que se llama V-Ray, que es muy común y de uso bastante amplio. Hay otro que se llama Keyshot, que se usa mucho para producto. Y digamos que esos son como los más comunes, pero hay otros. Hay otro que se llama Redshift. Blender tiene unos motores de renderizado propios. Digamos que hay varios. En realidad, todos esos motores tienen situaciones de calidad muy parecidas. O sea, si tú escoges cualquiera, vas a tener resultados muy buenos. Depende más de la capacidad de conocer el software y de cacharrearle y entenderlo en realidad, porque todos funcionan con una lógica de trazado de rayos que funcionan en la GPU del computador, o otros en la CPU,
que es muy similar. Lo que difiere es, digamos, un poco las interfaces y ciertos métodos de construcción de las escenas, pero con cualquiera de los grandes estás bien. Yo te diría que, o pues la estrategia que yo usé al principio cuando aprendí era aprender los que me daban licencias gratuitas por ser estudiante, porque son software muy costosos. Entonces, digamos que ese puede ser una variable para tomar la decisión, pero con la mayoría está uno cubierto de cualquier cosa. Sofi Forero pregunta, ¿cómo puedo saber si mi archivo es adecuado para la impresión en 3D? Uf, hay varias cosas para poder imprimir en 3D. La primera es que ojalá el archivo no esté hecho en mallas poligonales, sino que esté hecho en NURBS o en, digamos, otras construcciones que son más de la ingeniería. Si ustedes modelan en Fusion 360, en SolidWorks, en Rhino incluso, casi que si está bien modelado ahí, eso es imprimible en 3D. Si modelan en Blender o en Cinema 4D o en 3D Max o en estos software que son de mallas poligonales, también se puede imprimir en 3D, pero hay que hacer unos procesos de vigilar esas mallas, cómo funcionan. Para que me entiendan un poco más en general, la impresión 3D es un proceso de estereolitografía, o sea, que es coger una imagen sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta construir la tridimensionalidad. Y entonces esa lectura, traducir un formato a esa lectura, que es el archivo .stl, depende de las geometrías con las que se haya construido. Y hay varias formas de construir geometrías. Unas son las mallas poligonales, otras son las nubes de puntos, que son por ejemplo las de los tags y las resonancias. Otras son las T-splines, las splines, bueno, hay varias. Entonces digamos que si uno quiere imprimir o si uno quiere hacer manufactura en general, es bueno aproximarse a software como Solid, como CATIA, como Fusion 360, que yo lo recomiendo mucho, como Rhino, tiene también unos, digamos que una buena capacidad en ese lugar, en ese sector. Pero igual, digamos que si tú te acercas a un lugar donde impriman 3D, ahí en 2 segundos revisan el archivo y te dicen si te funciona. Hay otros temas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el material de soporte, o sea, que la pieza que tú vayas a imprimir tenga unas características para ser soportada y que no se caiga de lado mientras, por ejemplo, mientras está imprimiendo, que los vacíos que tiene por dentro tengan unas condiciones para el llenado. Digamos que hay otros temas ya más específicos de la pieza como tal, de la geometría, que el volumen pues esté dentro del volumen de impresión, que el material de impresión sea lo suficientemente preciso para la geometría que buscas. Hay otros temas. Yo lo que te recomendaría es que si tú te acercas a cualquier lugar donde hagan profesionalmente la impresión 3D, ahí te dan la asesoría súper sencillo y si ya llevas el archivo, ellos incluso ahí lo pueden modificar si hace falta algún tema particular. Otra manera es que hay, digamos, uno puede descargar gratuitamente los software de las impresoras 3D, de la gran mayoría, y puede uno montar su modelo ahí. Y el software le dice en rojo, mire, este archivo tiene este problema o no, etcétera. En general, los archivos para impresión, como les decía, son los .stl de estereolitografía o los .iges. Entonces, ya con que ustedes tengan un archivo iges o .stl, digamos que ya tienen el 80% resuelto. Listos. No sé si hayan más dudas o preguntas. ¿Con qué criterio, Fabián? Buenas Hola tardes. Rosario, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Con qué criterio se selecciona un programa u otro para... Yo estaba en otra sala, entonces acabo de entrar hace 3 minutos. ¿Con qué criterio se selecciona un programa u otro para hacer el prototipado? Digamos que hay muchos, pero yo mencionaría dos. Uno es si lo que yo quiero hacer es manufactura, o sea, si yo de ese modelo quiero hacer moldes o quiero imprimir en 3D o quiero hacer mecanizado o quiero, digamos que llevarlo a manufactura, digamos que ahí es claro que hay que escoger un software de ingeniería.
que pueden ser, digamos, los que ya he mencionado, Solid, Fusion 360, CATIA, eh, Rhinoceros, digamos que los software que pertenecen a ese mundo. Esos software me permiten, por ejemplo, Fusion 360 me permite evaluar cómo es el molde, cómo desmolda la pieza, me permite evaluar cuánto tiempo me voy a demorar imprimiendo en 3D o mecanizando esa pieza en metal, me ayuda a entender cuánto pesa, cuánto va a costar, me permite hacer pruebas de elementos finitos, de torsiones, etcétera. Entonces, si es manufactura, es mejor acercarse a ese mundo. Y si ustedes profesionalmente lo que quieren hacer es producto para manufactura, ese es el mundo. Ahora, el contrario es, si no, yo no quiero manufactura, lo que quiero hacer es visualización, lo que quiero hacer es crear imágenes, videos, conceptos, quiero, digamos, que usarlo de una manera más comunicativa y no me interesa en realidad mucho si se fabrica o si se fabrica o no, pues será en otra etapa. Pues ahí sí hay que lanzarse por cosas como 3D Max, Cinema 4D, Blender, que son programas mucho más amables para el modelado y son menos, a veces, cansones en la geometría y que están pensados para eso, para generar videos, iluminaciones, colores, texturas, generan formatos mucho más efectivos para ese mundo, están pegados a software de producción audiovisual. Entonces, digamos que ese puede ser un criterio y el otro también tiene que ver con, es una cosa que hemos discutido recientemente, eh, con la capacidad instalada que ustedes puedan tener. Es decir, hay software que son, por ejemplo, SketchUp, que son software muy livianitos, muy sencillos, y si yo en realidad no necesito mucho detalle ni gran calidad, pues así hasta el mínimo milímetro, un software de ese es más liviano y más veloz. Que yo ponerme a instalar CATIA en un computador que no lo va a Claro. correr y que me demoro 3 años en aprenderlo, ¿sí? Entonces también depende de la ambición que yo tenga. Hay software incluso en el celular que uno ahí con el dedo saca un modelo básico. Entonces también depende de qué Fabián, tanto recurso tenga. existe, voy a ir por otro lado, Ujú. existe un software que te ayude a hacer el prototipado conceptual. Pues digamos que esa es una gran discusión que yo he tenido y tengo una posición bastante impopular. Es decir, yo generalmente lo conceptual se asociaba a la mano, al uso de la mano, al uso del sketch, al uso de como ese proceso de explorar una idea, ¿no? Yo No, encuentro no que solamente desde el dibujo, sino sí. igual Ujú. tomar decisiones desde desde la letra también. Es decir, me refiero un poco como a un programa que haga el seguimiento, que te haga un acompañamiento, que te haga un acompañamiento del proceso de modificación de la idea para llegar al prototipo final, digamos. Ah, ok, ok, ok. Sí, digamos, hoy en día la mayoría de software, por ejemplo, Fusion, tiene dos herramientas muy chéveres para hacer ese tipo de desarrollo y es que primero te permite trabajar en nube con otras personas sobre un mismo modelo, que es importantísimo para hacer concepto y es hacerlo colectivo, ¿no? Y que uno pueda tener a otros diseñadores o al ingeniero o incluso al usuario metiendo ahí un poco la cucharada. Entonces, muchos de estos software ahora funcionan en nube de manera remota como un archivo, digamos, de Drive, ¿no? Que uno puede ir Claro. modificándolo y él va grabando ahí. Un documento compartido de... Ujú. Entonces facilita mucho el trabajo colectivo y eso, y como la prueba y el error, de aquí le moví, aquí le cambié y fulanito después le sumó, le quitó. Experimentar un poco. Entonces, eso es súper. Y lo otro es que te lleva a registro histórico, o sea, por ejemplo en Fusion uno tiene el trazado parametrizado, entonces yo ya digamos que terminé el diseño, puedo volver paso por paso hasta el punto uno y decir, ay, no, es que ya, no sé, diseñé esta volqueta y me acordé que las llantas eran 1 centímetro más gruesas. Tú te puedes devolver hasta ese primer parámetro, cambiarlo, ponerle 1 centímetro más ¿Él lo y cambia completo? él vuelve exacto, y vuelve y rediseña y puedes versionar, o sea, puedes decir,
Esta es la volqueta llanta delgadita, esta es la volqueta llanta gruesa, es la volqueta versión Rosario, la volqueta versión Fabián, y versionar también te ayuda como a entender la dinámica de mejora continua del proceso. Sí, ahora son muy poderosos en ese sentido y relativamente livianos porque funcionan en la nube, entonces no te cargan tanto tu computador. Aquí hay unas preguntas, Andrés Gracias, Fabi. Eduardo. Con gusto, Rosario, gracias a ti por las preguntas. Andrés Eduardo Benítez pregunta, profe, ¿qué tan recomendado es el prototipado por impresión 3D o qué alternativas son mejores? Em, Depende de lo que tú quieras prototipar, Andrés. Digamos que ha mejorado mucho. O sea, con la impresión 3D pasa que por un lado está muy inflada, o sea, se cree que pues, es la panacea y no, tiene todavía grandes peros y costos cuando uno la hace de alta calidad. Pero sirve, por ejemplo, yo me he dado cuenta que sirve mucho para dos cosas. Uno, para temas de uso. O sea, tener un objeto en las manos o en el cuerpo o lo que sea y poder uno interactuar con él o poner a un usuario a interactuar es importantísimo desde porque da percepción de un objeto hasta porque uno puede entender mecanismos, puede entender tiempos, dimensiones, etcétera. Entonces, digamos que para hacer pruebas de uso es fenomenal. Para Muchas los veces uno... procesos de comprobación y de simulación dentro del diseño, ¿no? Ujú. Es muy costoso. Dependiendo, ese es el tema. Digamos que el de calidad sigue siendo muy costoso. Digamos que hoy en día la resolución más de mejor resolución es la resina y es, digamos que relativamente costoso. Nunca como hacer el producto, pero digamos que no es una cosa así como que no tenga la plata ahí en el bolsillo. Pero digamos que también hay unos muy baratos. O sea, si uno imprime en PLA, que es el clásico, pues sí, es súper barato. No tiene la resolución ni la calidad de las geometrías, pero para hacer comprobaciones gruesas funciona muy bien. Y para lo otro que sirve imprimir en 3D muchísimo, también es para el tema, digamos, de la mecánica de las cosas. Por ejemplo, en productos hay muchos temas de las tapas, los botones, que tienen que ver con la interacción, de cuánto quiero que se demore este botón, o cómo quiero que suene, o qué tanto debe sobresalir, o cómo voy a empatar dos carcasas. Y, por ejemplo, la resina hoy en día tiene hasta resoluciones de, creo que es 1.2 micras, entonces este permite prototipar ensambles, pestañas, intersecciones, tolerancias mínimas y eso ahorra plata en moldes impresionante. Yo he hecho incluso ejercicios de impresión de joyería, de piezas de joyería micro, casi que pues ínfimas en su geometría. Entonces también para ese tipo de cosas mecánicas, sobre todo de pequeña escala, ahora funcionan muy bien y la resina, la ventaja de la resina es que no solo es muy precisa, sino que tú puedes tener muchas densidades de resina. Y entonces tú puedes imprimir resina, por ejemplo, en joyería se imprime resina, que es como una cera, con la textura de una cera que tú calientas y se derrite y puedes hacer cera perdida, pero también puedes imprimir una resina cercana a la resistencia del Kevlar, que es súper dura y te permite simular, por ejemplo, temas de presión o de fuerza. Entonces la resina no solo es de alta resolución, sino también que te ofrece en términos de densidades comportamientos muy variados que te permiten llegar a muchas cosas y muchos de esos procesos son fáciles de contratar hoy en día. O sea, si tú tienes la plata, tú si te contactas con Chepways, le dices, mira, ahí le mando el archivo, necesito que me lo impriman esta resina y te lo mandan a la casa. Súper veloz, súper efectivo, poco costoso, pero digamos que funciona. Es que tenía... Tú sabes cosas sobre prototipado para el mundo de la salud? Porque tengo entendido que ahora el tema del prototipado 3D se utiliza, por ejemplo, para hacer los moldes de odontología, se utiliza para hacer las cirugías de alta complejidad y de alta precisión en el cerebro. Se utiliza también para incluso reemplazar algunas partes del sistema osteomuscular.
las impresiones de prótesis de titanio en 3D, como lo menciona el compañero. Me parece que es chévere o contarles eso del prototipado en gran detalle para reemplazar partes muy importantes del cuerpo. ¿Tú imaginas reemplazar una parte del cráneo que es muy importante y que has tenido que sacar? ¿Tú sabes de eso, Fabi? Sí, 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 ese es un campo amplio. Es que te perdiste una historia que les conté, porque en el bosque hicimos es decir, no solo prototiparlo, sino también escanear la forma ha avanzado mucho. Entonces, por ejemplo, hicimos con el hospital, ay, ¿cómo se llama? El de Valencia, el que se llama La Fe, ya no me acuerdo cómo se llama el hospital. Pero lo que se hizo fue que se le escaneó el hombro a una persona que tenía un cáncer en la clavícula, y entonces se hizo un modelo, un prototipo del cáncer digamos que la anatomía de la persona. Con ese prototipo, el médico pudo planear la cirugía para saber hasta dónde cortar, dónde entrar, dónde salir. Digamos que todo el proceso lo pudo surtir él en esa especie de dummy. Eh, Sabiendo un poco lo que iba a extraer, hasta dónde va a ir, hasta dónde va a meter mano, perdón Ujú, que utilice esa expresión burda. exacto. Y porque digamos que yo no sabía, pero esa parte, digamos, es muy sensible en términos del sistema circulatorio. O sea, si tú la embarras ahí, mejor dicho, Claro, puede haber un entonces, sexta lectura. exacto. Entonces, por ejemplo, esos procesos que tienen que ver no solo con modelar, sino con escanear el cuerpo, son muy importantes. Por ejemplo, en la odontología también funcionan así porque te permiten escanear a gran detalle la geometría de la boca y entonces hacerte piezas que tú sabes que encajan perfecto, milímetro a milímetro. Y ahí viene el tema que les contaba de las resinas. Por ejemplo, en odontología se usan mucho las resinas. En el bosque también hemos trabajado con odontología. Incluso hemos llegado a un proyecto muy interesante que hicimos, que fue generar scaffolds o como matrices para que dentro de esas matrices crezcan células madre con la forma de un tejido específico, por ejemplo. Y entonces tú entregas, digamos que un prototipo hecho en células, para entenderlos. Hay un tema, digamos que esto es un proyecto de investigación, hay un tema muy complejo que es hacer sobrevivir células sobre materiales poliméricos, que es muy difícil que una célula se reproduzca en esas condiciones, pero Vivo sobre inerte. exacto. Además, porque las células madres son todo un mundo de complejidades y temas ahí que yo no sabía, pero uno ahí se va entendiendo. Entonces, sí, la idea de un poco el proyecto que yo les mostraba era, yo he trabajado mucho con los escaneos de las partes del cuerpo, ¿no? Y he hecho escultura con eso y he hecho imágenes, más como en el mundo del arte, pero de ahí se deriva mucho de poder simular, crear, En apropiar. la fabricación igual funciona de la misma manera, ¿no? Ujú, En el arte o en el cuerpo real, ujú. en la parte antropométrica, digamos, y biomecánica funciona del mismo modo, es el mismo principio de... Ujú, sí, y ahí tú puedes hacer lo mismo, puedes escanear 3D y modelar para hacer un molde, para hacer la pieza impresa en 3D, para hacer fusión de aluminio, como si fueras a hacer un producto, digamos, normal, solo que pues es para que te lo pongas dentro del cuerpo. cuerpo. Creo que aquí ha preguntado alguien más. Estefanía pregunta, profe, ¿qué programas conoces o recomiendas para el diseño y visualización de espacios? Eh, Mira, en el mundo de la arquitectura se usa Autodesk muchísimo, porque Autodesk tiene Revit, que es un programa para hacer desarrollo arquitectónico en términos técnicos y de ingeniería. Y entonces la mayoría de estudios usan Autodesk porque tiene Revit y con Autodesk viene 3D Max. Entonces, para hacer visualización arquitectónica, digamos que el estándar es 3D Max. Cinema 4D algunas veces, pero yo te diría que si te quieres dedicar a la visualización de espacios arquitectónicos concretamente, es 3D Max. Y Rhinoceros, con el módulo que les contaba de Grasshopper, que algoritmiza, parametriza como un algoritmo la forma, es otra cosa que se está usando muchísimo en la arquitectura. Por eso les decía que Rhinoceros al inicio era diseño industrial, pero a este punto es casi que de arquitectos.
Entonces, la visualización de espacios usa mucho esos dos software. Digamos que si tú quieres traer un estudio de arquitectura o de visualización de arquitectura, probablemente te toque esos softwares. He leído que imprimen prótesis en titanio. Sí, la impresión 3D tiene un problema y es que toda la impresión 3D es en estereolitografía o en la lógica de la estereolitografía. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, sucede con los polímeros, es distinto si tú fraguas un material entre un molde, así lo escupes por una boquilla y vas haciendo deposición de material. En términos estructurales, el material se comporta muy distinto. Entonces, por ejemplo, una pieza en plástico hecho en impresión 3D tiene mucha menos capacidad estructural que una casteada dentro de un molde. Entonces, para muchas de las piezas en metales se prefiere imprimir en 3D una matriz, de ahí sacar un molde y hacer presofusión en aluminio, por ejemplo, para que tú te asegures que la estructuralidad de esa pieza esté en óptimas condiciones, que tiene que ver también con la temperatura, con las moléculas, cómo se organizan, pero esos son temas ya de ingeniería que yo no conozco mucho, pero sí, hay impresión en materiales metálicos, es una cosa relativamente nueva. Hay, por ejemplo, en el bosque también tenemos, ahorita hace un mes llegó la impresora para hacer impresión en materiales viscoelásticos, arcillas, chocolate, cosas que son viscosas y que se van fraguando en la medida que se enfrían. También digamos que en eso ha avanzado bastante la impresión 3D. Oscar dice, me causó inquietud una de las respuestas sobre el software para manufactura donde se mencionó que es posible analizar los fenómenos de torsión. Luego, ¿es posible identificar otros parámetros de forma cuantitativa solo con el modelado? Por ejemplo, la capacidad portante de una estructura, la ruptura. Sí, sí, Oscar. Todo eso, de hecho, se hace profesionalmente en software antes que digamos que se construye una estructura, por ejemplo Reddit o por ejemplo Fusion o por ejemplo Solid, pues la mitad del uso que se le da al software es hacer pruebas de carga estática, dinámica, simular vientos, simular agua, simular, digamos, condiciones físicas de los materiales. Y son bastante precisas, o sea, han ido refinando porque tú le puedes decir al software, mire, necesito que pruebe esta geometría con concreto de tal tipo o con call roll X, Y, Z condiciones o con, sí, digamos que tiene unas librerías grandísimas de materiales, de condiciones atmosféricas, y entonces tú ahí puedes hacer la simulación relativamente rápido. De hecho, Fusion 360, la gran novedad del año antepasado fue que tiene un módulo de diseño generativo en el que te permite decir, mire, yo tengo, no sé, tengo este celular y este mouse y necesito que unir estos dos con una geometría que pese menos de 5 gramos. Y tú con esos parámetros le entregas, digamos, en forma de ecuación al software cuánto pesa un objeto, cuánto pesa el otro, de qué material quiere esa geometría, y Fusion te genera propuestas de geometrías. O sea, tú ni siquiera tienes que modelar, sino que él te dice, mire, le entrego estos 50 geometrías que cumplen esas características, y por ejemplo así se hacen chasis de carros. Autodesk hizo unos, por ejemplo, rines en aluminio de unas llantas, las hizo así, son rines súper livianos, pues porque el computador es capaz de simular cuál es la mínima geometría y el mínimo peso para tener la equivalencia en términos de cargas. Entonces sí, todo eso se puede hacer, es complejo, pero se puede. Pregunta Mohamed Asif, profesor, ¿qué software recomienda para hacer prototipos de transporte de fluidos, por ejemplo, tuberías en un proceso? Uy, me corcha de eso en específico. Digamos que en la industria existen módulos particulares para hacer cosas, o sea, digamos que los software te permiten la generalidad de la forma, pero para ponerte un ejemplo, si tú quieres simular casting de joyería, entonces Rhino tiene un módulo específico. Si tú quieres simular, por ejemplo, tuberías en temas arquitectónicos, de no solo, digamos, hidráulicas, sino de la luz, de la electricidad, etcétera,
Por ejemplo, Reddit es muy bueno en eso y te optimiza los gastos de material, te calcula la huella de carbono, o sea, digamos que hay módulos muy particulares que ciertos software tienen para eso. Yo estoy seguro que debe existir uno para transporte de fluidos, eh, pues porque digamos que en Fusion, por ejemplo, Fusion tiene un módulo de cálculo de llenado de moldes. Y tú le puedes decir, mire, voy a llenar este molde con ABS a tanta temperatura y le entregas la geometría del molde y él te calcula el llenado de ese fluido sobre el molde y te calcula qué partes te van a quedar en baja densidad, te calcula cuánto se demora, cuánto se enfría, la salida y la entrada del molde. Entonces, esa tecnología existe, no sé decirte qué módulo preciso, pero seguramente si buscas en Fusion o en Solid, te vas a encontrar el módulo específico. Laura María pregunta, ¿esto también aplica a sistemas de captación de aguas? No sabría decirte en concreto, Laura, pero probablemente exista lo que te digo. Digamos que todas las industrias han generado módulos específicos para hacer cosas medir cosas muy concretas, pues porque digamos que la matemática que hay detrás de la mayoría de estos procesos es la misma, lo que varía es el contexto, ¿cierto? O sea, que tú quieras tener en el software, es que yo uso tubos de tantas pulgadas que tienen tal material, digamos como el contexto de la interacción física que vas a generar. Y eso requiere módulos con datos ya cargados, digamos, para que el software piense y genere una solución. No te sé decir si para captación de aguas en específico, pero muy probablemente el agua es un tema que mueve mucho dinero y seguramente deben haber módulos. Listo, con gusto. Qué pena no ser más preciso en esa, pero hasta ahí llegué. Creo que ya no hay más. Listos. No sé si hay más preguntas, inquietudes. Igual les dejo aquí de nuevo mis redes en la pantalla por si tienen preguntas o consultas de algún tipo. Me pueden escribir a ese correo o me pueden escribir al Instagram directamente. Yo en el Instagram publico bastante seguido sobre mi trabajo, preguntas, cuestionamientos sobre todo este mundo. Entonces ahí estoy a la orden si necesitan algo. Listo. Listo, Lady. Yo creo que ahí ya estamos o no sé si haga falta algo. Listo, vale, muchas gracias a todos. Espero encontrármelos por ahí algún día. Gracias. Gracias, Rosario. Chao, chao. Gracias, Fabián. Gracias, profesor. Gracias.